En ese pequeño yo voy a hablar un poco de lo que son los solitones y también las ondas solitarias, y voy a intentar poner en contexto de mi trabajo de investigación, que es en colaboración con Efim Pelinovsk, Ekaterina Deriankulova y Hans Schammel. Bueno, la charla va a empezar con una breve revisión de lo que son las ondas solitarias y los solitones. Después vamos a hablar cómo esos objetos matemáticos interactúan. Y después vamos a discutir el concepto de turbulencia de solitones. Bueno, es bastante complejo hablar de ondas solitarias sin hablar de John Scott Russell, que fue la primera persona a, de hecho, identificar que era una onda solitaria. Y su historia va más o menos así. Él estaba en un canal en Edimburgo. En la época, los canales eran bastante estrechos. Y era común transportar cargas con dos caballos jalando el bote. Y él observó que cuando dos caballos pararon de la nada, una onda se formó enfrente al bote, y esa onda se puso a viajar con velocidad aparentemente constante y con la misma forma. Él se montó en su caballo y fue detrás de esa onda, y se dio cuenta que esa onda viajaba por una distancia bastante larga sin cambiar de forma y manteniendo la velocidad constante. Él llamó ese fenómeno de la gran onda de traslación. Pero él se quedó tan fascinado con el fenómeno que se puso a reproducir a través de experimentos en un tanque la observación que hizo. Y pudo concluir algunas cosas. Primero, él pudo encontrar una relación entre la velocidad de la onda de traslación con su amplitud y también con la profundidad del tanque que hizo el experimento. Y Y acá significa la gravedad. Años después, en 1995, el experimento de Russell fue reproducido en el mismo canal por un grupo de estudiantes. En ese canal de Edimburgo hay una placa en homenaje a John Scott Russell por su primera observación. Esas ondas solitarias elas también aparecen en diferentes contextos de la física, de la matemática. En particular, las que me gustan más son las ondas acuáticas. Aparecen, por ejemplo, en mar, río, como vemos acá. Un tren de ondas solitarias. Y también cómo interactúan entre sí, ¿no? Pero lo que pasa es que los resultados de Russell no tenían ningún rigor matemático, eran apenas observaciones. Entonces los matemáticos de la época se pusieron a obtener un modelo matemático que podía reproducir las cosas que fueron observadas por Russell. Y el primer nombre que apareció en la historia fue Joseph Boussinesq. Él pudo derivar un conjunto de ecuaciones dentro de las hipótesis del problema del experimento de Russell, que teníamos un tanque, que la profundidad era pequeña, pues acá vamos a poner como si fuera un epsilon, y teníamos una onda de comprimento de longitud lambda bastante grande. Y bajo esas condiciones, él consiguió derivar ese conjunto de ecuaciones y encontrar una solución que es de esa forma. Ese tipo de solución, secante hiperbólica al cuadrado, si hacemos un gráfico, lo que veríamos era algo más o menos así, bastante parecido con una gaussiana, una onda localizada. Años después, dos otros matemáticos, Korteweg y de Vries, derivaron la ecuación que es conocida actualmente como la ecuación de Korteweg-de Vries, que es una derivación de las ecuaciones de Boussinesq, con la excepción que ahora tenemos un modelo unidireccional. Las ondas todas se propagan hacia una dirección. Eso fue todavía por volta alrededor de los 1900. Ya en la era de la computación, Zabusky y Kruskal consideraron las ondas solitarias de la ecuación de KdV, que son cosas de esa forma, y lo que se pusieron a estudiar era cómo dos ondas acá podían interactuar. Entonces, ¿qué hizo ellos, no? Ellos consideraron dos ondas como un dato inicial de un problema. Esa onda viaja con una velocidad grande, esa con una onda con una velocidad pequeña, y quería saber cómo ellos interactuaban, ¿no?
Y lo que dieron cuenta en su estudio numérico fue que ellas interactuaban de manera elástica, o sea, las ondas colisionaban y su forma y amplitud eran preservadas. Y ahí apareció la palabra solitón. Ellos llamaron a esas soluciones de la ecuación de Korteweg-de-Vries, que eran conocidas como solitary waves, de solitones. ¿Y cómo eso entra en el contexto de mi investigación? Acá nosotros, inicialmente Pelinovsky y Dirienkulova, nosotros consideramos la ecuación de Chamel, que es una ecuación que viene de la física matemática, pero podemos plantear el mismo estudio de Zabusky y Kruskal para esa ecuación. Entonces lo que queríamos hacer era entender cómo dos ondas solitarias para esa ecuación, que ahora tienen esa forma, es bastante parecida con eso, solo que la potencia acá era cuadrada y acá es la cuarta, cómo ellas interactúan. La diferencia de la ecuación de Korteweg-de-Vries y la ecuación de Chamel es que la interacción no es más elástica. Ahora, cuando dos ondas solitarias colisionan, hay una dispersión y la forma de ellas puede cambiar un poco. Acá vamos a ver tres tipos de colisiones que pueden ocurrir cuando consideramos ondas solitarias para la ecuación de Chamel. Las ondas pueden siempre tener dos crestas, o sea, las ondas solitarias nunca se van a juntar para tener una cresta, les van a estar siempre separadas con dos crestas bien definidas. Observen que hay una dispersión durante la interacción, o sea, hay un pequeño cambio de la forma de las ondas. El otro caso que tenemos es el caso que las ondas se juntan una vez, mira, hay una cresta acá y después se separan de nuevo, y de nuevo hay radiación durante la interacción, o sea, la colisión no es elástica. Y el tercer caso, que es el más complejo, es que las ondas se juntan, se separan, se juntan y se separan de nuevo. Tres tipos de colisiones pueden ocurrir con la ecuación de Chamel. Entonces, acá hemos entendido cómo funciona la colisión de dos ondas solitarias que tienen polaridad positiva, o sea, son dos solitones, dos ondas solitarias positivas. A seguir, lo que hicimos fue considerar interacciones bipolares, o sea, las ondas solitarias podían tener amplitudes positivas o negativas. Y lo que hemos observado es que cuando las amplitudes tienen módulo parecido, la colisión es básicamente una colisión elástica que se parece con lo que ocurre con la ecuación de MKdV, que es una ecuación parecida con la ecuación de KdV. Y un hecho extremadamente importante es que energía puede ser transferida de ondas de amplitud pequeñas para ondas de amplitud grande. Eso es extremadamente importante porque es un mecanismo para la generación de lo que llamamos de freak waves. Y las colisiones son casi elásticas. Entonces acá es una comparación con dos modelos, la ecuación de Chamel y la ecuación de MKdV, comparando los tipos de ondas solitarias para las dos ecuaciones. Mientras que en la MKdV las colisiones son elásticas, en la ecuación de Chamel las colisiones no son elásticas. Acá, considerando colisiones para la ecuación de Chamel, vemos la transferencia de energía. Miren que la amplitud de la onda más grande era alrededor de 1, exactamente 1, y después de la colisión tenemos un gano en amplitud, mientras que la de polaridad negativa pierde amplitud. O sea, la energía está siendo transferida de la onda pequeña para la onda grande. Acá es una comparación de colisiones de los dos modelos, el modelo elástico y el modelo no elástico. Vemos que la amplitud máxima del wave field para la ecuación de MKdV es más grande que la ecuación de Chamel en azul. Bueno, una vez que entendimos cómo funciona la interacción de dos ondas solitarias, lo que hicimos es introducir la teoría que fue introducida en 1971 por Vladimir Zakharov, que es considerar una muestra de muchos solitones y ver cómo les interactúan. Ese tipo de mecanismo es utilizado normalmente para ver cómo los gases interactúan. Acá nosotros podemos pensar que es como una caja y los solitones cuando llegan a 1000 van a voltear y llegar hasta menos 1000. Es un dominio periódico. Entonces, inicialmente consideramos solitones unipolares, que tienen todos con polaridad positiva. Acá vemos la interacción de solitones. El máximo del wave field pasa un poco de 3. Voy a regresar acá una vez. La muestra que consideramos son 100 solitones, ondas solitarias, con amplitud uniformemente distribuida en intervalo 1,3 y el dominio computacional 2000. Entonces, acá en la interacción, si fuera elástica, el máximo del wave field no podría pasar de 3, mientras que como las colisiones no son elásticas, el wave field puede pasar de 3.
vemos que consideramos un promedio de 20 realizaciones y vemos convergencia del tercer y del cuarto momento, isquiones y kurtosis. Lo que quiere decir que el wavy field tiene un estado más calmo. Inicialmente las amplitudes están distribuidas por la curva en rojo, en tiempo 0, y en tiempo 1000 la distribución es más pequeña, o sea, la ocurrencia de ondas de amplitud larga, para ese caso no puede pasar. Ahora, cuando consideramos la muestra de solitón, considerando solitones de polaridades tanto positiva como negativa, pueden ocurrir ondas de amplitud bastante grandes. Por ejemplo, acá, en ese ejemplo, tenemos una amplitud alrededor de 6.57. Las amplitudes fueron escogidas también de manera uniformemente distribuida en intervalo 1,3 y -3, 1 para los solitones de amplitud negativa. Acá, después de la interacción, podemos encontrar una freak wave, que es esa onda gigante que aparece debido a la interacción de esos solitones. Esas ondas son importantes en oceanografía. Acá, para la ecuación de Chamel, es dentro del contexto de física de plasmas. Cuando nosotros empezamos a trabajar en ese problema, pensamos en el problema desde el punto de vista matemático, que fue Pelinovsky y Didenkulova. Y recientemente empezamos a trabajar más para la parte de la física de plasma. Aquí consideramos la distribución de la cantidad de amplitudes de las ondas, de la cantidad de ondas, perdón. Vemos que hay un aumento significativo en ondas de pequeña amplitud, comparado con tiempo 0 y tiempo 1000. Y eso es debido al hecho que las colisiones no son elásticas. Entonces vemos que la probabilidad de ocurrencia de ondas de amplitud grande aumenta con el tiempo. Por eso aparece esa cola en tiempo 1000. Aquí son algunas referencias. Inicialmente empezamos a trabajar en el problema Pelinovsky y Didenkulova, que son matemáticos, y ahora ingresó en el problema Chamel, que fue quien derivó las ecuaciones de Chamel en la década de 1970. Y bueno, en esa línea hay dos problemas que son bastante interesantes, que la ecuación de Chamel inicialmente aparece sin el término de módulo, y los matemáticos han tratado de poner el módulo porque es más fácil de tratar desde el punto de vista matemático. Entonces, en ese artículo que está en un preprint, que está en Archive, lo hemos subido hace 2 semanas, estudiamos la estabilidad para el problema de Chamel, pero la ecuación que viene oriunda de la física. Y otros dos problemas que hemos trabajado, ese artículo se encuentra bajo revisión con la profesora Tatiana Talipova, y un otro artículo con Didenkulova que está aceptado, se va a publicar el siguiente año. Acá son algunas referencias en la parte de mis trabajos con respecto a interacción de ondas. Bueno, muchas gracias.